Queremos simplificar la expresión dada, y tenemos una expresión como esta en forma de fracción. Queremos simplificar el numerador y el denominador por separado, y luego trataremos la fracción al final. Mirando nuestro numerador, queremos determinar esta diferencia aquí. Y note que estamos restando un negativo. Bueno, restar un negativo es lo mismo que sumar un positivo. Así que vamos a reescribir esto aquí como negativo 12.9 más positivo 4.15. Así que ahora estamos agregando decimales con diferentes signos, y esperamos poder ver, por cierto, que 12.9 negativo va a superar a 4.15 positivo. Entonces esta suma en realidad va a ser negativa, pero para determinar la suma, en realidad tenemos que restar los valores absolutos de estos dos números, y restaremos el valor absoluto más pequeño del valor absoluto más grande. Observe que 12.9 negativo tendrá el valor absoluto más grande, eso sería positivo 12.9. Entonces vamos a tener 12.9 positivo menos el valor absoluto de 4.15, que es solo 4.15. Entonces ahora determinaremos esta diferencia, pero, nuevamente, sabemos que el resultado de esta suma tiene que ser negativo. Así que agreguemos un 0 aquí en el valor posicional de cientos. Y luego baja del decimal a nuestra diferencia. Entonces tenemos que tomar prestado del 9, esto sería 8, y esto sería 10. 10 menos 5 es 5. 8 menos 1 es 7. Y aquí tenemos 12 menos 4, eso sería 8. Pero, recuerde, sabemos que la suma tiene que ser negativa. Entonces será negativo 8.75. Entonces, ahora sabemos que el numerador es negativo 8.75, y ahora simplifiquemos el denominador. Bueno, el denominador es 0.5 al cuadrado, lo que significa 0.5 por 0.5. Y como ambos tienen un decimal, 1 más 1 es 2. Este producto debe contener dos decimales. Entonces, ahora que sabemos eso, 5 por 5 es igual a 25, pero, nuevamente, dado que tenemos que tener dos lugares decimales, colocaremos el punto decimal a la izquierda dos lugares, 1, 2. Entonces este producto es 25, que normalmente se escribe como 0.25. Si el decimal es menor que 1, normalmente ponemos un 0 en el valor posicional del 1. Ok. Ahora, el último paso aquí es determinar este cociente, pero antes de hacerlo, observe que tenemos un negativo dividido por un positivo. Entonces este cociente va a ser negativo. Entonces, ahora que conocemos el signo de este cociente, podemos seguir adelante y dividirnos, ignorando los signos. Así que sigamos y borremos esto por aquí. Configuraremos esto como una división larga. Entonces tendremos 8.75 dividido por 0.25. Al realizar una división larga, queremos que nuestro divisor sea un número entero. Por lo tanto, debemos mover el punto decimal a los dos lugares correctos, y podemos hacerlo siempre que hagamos lo mismo con el dividendo. Entonces 1, 2, y ahora podemos mover el punto decimal hacia arriba en nuestro cociente y dividirlo como lo haríamos normalmente, y si es necesario, podemos agregar 0 a la derecha del punto decimal. Entonces comenzaremos preguntando cuántos 25 hay en 87. Bueno, eso sería 3 porque 3 por 25 es igual a 75. Restamos aquí. Esto es 12 y 12 es menor que 25. Entonces sabemos que 3 es correcto. Ahora bajamos los 5. Y ahora queremos saber cuántos 25 hay en 125. Bueno, eso es 5. 5 veces 25 es 125. Entonces restamos, y esta diferencia es 0, y hemos usado todos los dígitos. Así que hemos terminado, lo que significa que este cociente aquí es 35, pero, recuerden, ya dijimos que este cociente tenía que ser negativo. Entonces tendremos que simplificar a 35 negativos. Ok. Espero que hayas encontrado útil este ejemplo. _0460C98 de 0316.